Psicología a la calle, por el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Un espacio de conversaciones, cruces y preguntas que sacan la psicología del consultorio a caminar por la ciudad. Hoy en la Argentina un triple femicidio. No aparecemos muertas, nos matan. Hemos de mantenernos unidas, alerta por la defensa de nuestras vidas y articuladas junto a nuestras compañeras, vecinas, hermanas y amigues para seguir pidiendo justicia por las pibas. Somos Chiques Zombies, Flor, Flores Sombra, Potro Martín y Mona Luna. Te picamos el boleto en una tarde de miércoles junto a nuestro operador Fabio Godoy. Acá estoy con mis aliades. Nuestra intendenta, Flor, Flores Sombra. ¿Cómo va, intendenta? Hola, Monita. Acá, remando el miércoles, no nos da tregua este país, esta realidad. Por suerte usted es la primavera, así que bienvenida. Y por supuesto nuestro gran Potro, jefe de editorial, Martín. Hola. Han creado el departamento editorial de la radio y bueno, estamos formando parte de eso. Esta radio no para de crecer. Hoy nos hicieron un tour por todas las refacciones, reparaciones, interiores, nuevas construcciones que existen. No para. Y sí, no paran y como decía la Flor, una tarde de miércoles que hay que remontar. Entonces, volver a empezar cada vez y otra vez y como siempre volver a la calle. Y hablando de calle... Psicología a la calle, por el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Un espacio de conversaciones, cruces y preguntas que sacan la psicología del consultorio a caminar por la ciudad. Bienvenida a nuestra presidenta. Hola, chiques, ¿cómo andan? Buenas tardes de miércoles de remada. Miércoles de remada, pero vamos a cambiar la energía. Vamos a tratar de cambiar la energía. Sí. Somos muy profesionales. En esta hora estaremos en permanente homenaje de las compañeras, pero vamos a cambiar la energía porque también la salud mental ayuda, ¿o no?, a preservarnos un poquito de tanta mierda, ¿o no? Y eso deberíamos apostar a que la salud mental nos ayude, pero hablar de lo que nos... esto no es la columna, ahí voy con la columna, pero hablar de lo que nos lastima, de lo que nos duele, es salud mental también. Digo, ¿no? Me parece que el silencio es lo opuesto a la salud mental. Entonces, hay que hablar. Si nos duele, hay que poner palabra, hay que decir, y creo que ahí vamos construyendo una salud mental. Bueno. ¿Qué título que tiró? Columna, ¿Qué tal? ¿Qué nos droga? Y ahí voy a tratar de tomar un poquito lo que veníamos conversando el mes pasado. Y uso la palabra droga a propósito, no es una casualidad, para poder pensar, bueno, ¿qué es lo que consideramos todos y todas que es lo que nos droga? Así que yo invito a la gente también a participar, de paso, que nos escriba y que nos diga qué entiende que nos droga. Nosotros hablamos la otra vez de esos objetos que tapan, ¿no? Y que nos hacen no desear, que nos obturan, que nos traban, que nos dejan colmados y colmadas. Y que entonces a partir de consumir algo, de obtener un objeto, tener algo, bueno, parecería que entramos en una satisfacción total, tranca, ya está todo bien, no necesito nada. Incluso en muchas oportunidades no necesito comer, no necesito dormir, no necesito nada, ¿no? O sea, tengo un estado de pseudo, cuasi o mentirosa felicidad. La otra vez hablamos un poco de las consecuencias que llevan a esos objetos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que cómo el sistema nos empuja a tener esos objetos? Hoy vamos a tratar de hablar de cuáles son esos objetos, ¿no? ¿A qué llamamos, cuáles son, mejor dicho, esos objetos que nos drogan? Y vamos a tratar de ver qué carajo significa o qué significa que hayan objetos que nos droguen. ¿Cuáles son las drogas? Y si yo pregunto, hagamos así como pimponcito rápido. Drogas. ¿Qué droga? ¿Cuáles son nuestras drogas? Así, el chupí.
El chupi. El chupi. El alcohol, droga. ¿Qué droga? Los fideos de arroz me dan una droga, pero Vale. pero bueno, casi todas las sustancias son peligrosas, me parece. Bien. En algún punto. Me estás spoileando. No me haga desarrollar, porque Pero tengo dale. miedo. Entonces parecería que los fideos de arroz pueden ser una droga si una se pasa de mambo con los fideos de arroz. Las harinas en general. Las harinas en general. Fideo de arroz, no sé si tiene otra categoría que harinas o Me entra en la misma. parece que no es harina de arroz. Ah, ¿sí? Ah, Sí, bien, harinas. Entonces, bueno, entonces parecería, porque esta mesa es muy progre, entonces ya salen rápidamente con que nadie mencionó la cocaína, ni No es muy cara, es una mesa de pobres, no de progres. Pero Porque si es cara supieran. la comidita esa. Esa comidita es cara, depende de qué tipo de comidita quieras comer. Hay cocaína lamentablemente muy barata, muy accesible y se viene fumando en una calidad realmente muy mala. Es como el equivalente en hace ya 10, 15 años atrás al Poxirrán, ¿no? Esa droga barata que destruía y que dejaba a los chiques, sobre todo, pues son jóvenes. Eran jóvenes en aquel momento los que consumían Poxirrán. Hoy, por suerte, no hay consumo de Poxirrán. Sí hay consumo de cocaína de merca fumada, que es de realmente muy mala calidad, que tiene un efecto que pega como muy rápido y baja muy rápido y se necesita mucho consumo y el daño es muy grande. Pero bueno, están las drogas que conocemos, eso. Los psicofármacos, que también podrían ser una droga mal usada. Las tradicionales. Pero también están esto. El fideo, te voy a tomar de ejemplo. Está el fideo de arroz. ¿Qué honor? Que podría ser una... ¿Hay una mafia del fideo de arroz? ¿Puede ser? Una mafia. El del tranza. fideo de arroz. una El tranza de mafia. fideo de arroz. Sí, que en lugares determinados se vende eso y nadie sabe. Vos estás Son metiendo chinos. los chinos. Son chinos. Claro. Uno va, tiene la luz Peligroso. apagada. Sí. La siesta es una cueva así penumbrosa. Calle San Juan, específicamente, Ah. yo voy a decir, del centro. Me han contado. Sí. Y ahí está el fideo de arroz y el chino detrás de la puerta, luz apagada, esperando a que alguien aceche. Como todo tiene que ver con todo, ojo que están los chinos metidos y este momento está muy delicado con los Sí, chinos. Yo sería Es respetuoso. controversial. metería. Es controversial. Sí, veamos cómo se dice en inglés ahora. Fideo chino. Fideo de arroz. Bueno, pero entonces, droga parecería que podría ser cualquier cosa, ¿no? Ahora, la pregunta que sigue es, ¿qué hace que cualquier cosa se transforme en una droga? Porque convengamos que si buscamos en ningún lado el fideo de arroz va a salir que es una droga. El juego, si no uno dice juego, el juego como juego, qué sé yo, jugar al ludo no es necesariamente una droga. Hay que darle una formita para que ese juego se transforma en una adicción, en una problemática, digamos. Entonces, ¿qué hace que un objeto X, fideos de arroz? Porque con las otras drogas es más fácil, digo, con las drogas habituales es mucho más fácil. Pensar la cocaína es mucho más fácil, el alcohol es más fácil, etcétera. No sé, los ácidos, digo, ¿no? Las drogas de diseño y demás. Pero ¿qué hace que un objeto X se transforme en droga? Pregunta a la mesa. ¿Sí? Te ofrece un disfrute que no encontrás en otra cosa. Consumo. No. Disfrute, consumo, a ver, ¿qué? Consumo. Desarrolle. Consumo así descontrolado, sin control. Bien, consumo Claro, sin control. que se como torne de- adictivo. Es como, viste, las papas fritas cuando tienen ese cosito que te hace que te la termines la bolsa en 10 minutos. O sea, bueno, eso. Ese cosito. Claro, Sí. Ese cosito. el grado de dependencia que te genere. Oh, pero eso ya Que es no un podés montón. parar. Bueno, varias. Salieron por todos lados las cosas. Me gusta, porque en realidad no hay nada definido, ¿no? No es que haya algo que diga, bueno, tal cosa tiene que tener. Ese cosito que tienen las papas Un fritas, solo parámetro, no hay. ese cosito que tiene el fideo de arroz, ese cosito que tiene lo verde, el ejercicio, la cocaína o el alcohol.
Que esté prohibido puede ser también otro requisito. No, porque los fideos Y chinos... bueno, pero lo vuelve como a, eso no se permite. Eso te habla más de vos que del objeto. Y ahí vamos a ir, Bueno. porque Está bien puesta esa vara. después charlamos los honorarios. Pero, ¿qué hace? Y digo, en esto, así medio entre jugando y largando cosas medio así al azar, lo que observamos es que no necesariamente tiene que ver con una característica que tenga el objeto. Porque el fideo de arroz no tiene ninguna característica en particular. El juego encima no tiene, qué sé yo, podemos pensar el juego más del lado del juego de azar, el juego del casino, qué sé yo. Ponerle que hay plata, pero la plata, todos más o menos manejamos plata. O sea, la plata de per se no es un objeto tóxico, por decirlo de alguna manera, adictivo per se. El fideo de arroz tampoco, el alcohol tampoco, per se no es. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. O sea que tampoco tiene que ver, y con esto no quiero decir que no hayan en algunas sustancias grados de toxicidad que alteren, ¿no? Que puedan alterar y hay grandes diferencias entre el fideo de arroz y la cocaína. Ya voy a llegar, porque no la vamos a equiparar tampoco. Estamos haciendo apología de la cocaína, ¿no? Estamos tratando de pensar, digamos, ¿no? De ir un poquito más allá de lo que ya todos conocemos, que es que la cocaína hace mal y bla, ¿no? Como tratando de poder pensar también qué consumimos, cómo consumimos y cuándo algo de lo que consumimos, independientemente de las características de ese objeto, puede volvérsenos una droga en términos ganchos. Entonces, no depende del objeto, porque el objeto puede ser cualquiera, sino que ahí vamos en algo que dijo la Flor, que tiene que ver con el vínculo. O sea, lo que transforma a un objeto en algo que nos puede hacer daño es el vínculo que establecemos con ese objeto. Y ahí aparece... Me lloran, como la puta madre. ¿Qué vínculo Sí. estableciste con el fideo de arroz? No voy a hacer declaraciones, amiga. Eso lo dejamos para otra sesión. Pero el vínculo que establecemos con ese objeto, que tiene que ver con algo de lo que decías, Potro, que es ese grado de placer que nos da. Esa cosita que tiene la papa frita, digamos. Que para algunos la papa frita puede no tener ninguna cosita. Como el fideo de arroz puede no tener ninguna cosita, y como hay gente que detesta tomar alcohol y que el alcohol no tiene ninguna cosita. Entonces, no es la cosita que tiene el objeto, sino la cosita que nos genera el objeto. Entonces, la cosita ya no está en el objeto, sino que la cosita está en el sujeto. Y ahí cambia absolutamente toda la ecuación de cuando pensamos los consumos problemáticos. O sea, si nosotros pensamos que la lógica del consumo no es el objeto, porque el objeto es una cosa ahí. Uno elige o no elige. Elige agarrarla o no elige agarrarla. ¿De qué depende de que elija agarrarla? De los efectos que nos causa a cada uno y a cada una de nosotras, que no tiene nada que ver con el objeto en sí. Ahora, en ese vínculo que establecemos entre ese sujeto que elige algo y ese objeto que es consumido y que nos da esa cosita que tiene, me gustó lo de la cosita porque no es descriptible, porque no tiene palabra, porque no es una nada, porque no es es una sensación psíquica, es una sensación en el cuerpo, que no es una sustancia, Digo, pues si no vamos a hablar con un toxicólogo y eso ya sería otra conversación, ¿no? O sea, los grados de qué cosas tóxicas tiene. Entonces, bueno, nada, lo llamamos al doctor Zaraco, que es especialista en cuestiones, pero que no nos habla de los objetos ni nos habla del consumo, sino, o sea, nos habla del objeto y los grados de toxicidad o no que tiene un objeto. Pero si eso fuese tan así, todos y todas deberíamos ser adictos a algo. Entonces, digo, está claro que no es el objeto. El vínculo del sujeto, o sea, de las personas con ese objeto, es lo que complejiza absolutamente toda la cuestión, lo que hace que el tratamiento de
las drogas con triple comillado sea tan complejo, sea tan difícil de empaquetar en una forma de abordaje de los consumos problemáticos. Y los vínculos están determinados por, además, muchísimo. O sea, ¿qué hace que ese vínculo se establezca de esa manera? Permiso, voy a tomar el mate, si no, corto la ronda. Sí. Los factores sociales, los factores culturales, el ambiente, los factores personales, los factores económicos. O sea, es absolutamente multidimensional. Hay un montón de lugares donde probablemente el consumo de fideo de arroz en China, voy a alargar, Tailandia, no sé, no sea tan complicado porque es algo que está ahí al alcance de la mano y entonces es un consumo habitual, digamos. O sea, hay determinadas cosas que en función del lugar donde nacemos, de la forma en la que hemos sido criados, de las características propias de nuestras formas y demás, hace que un objeto tenga esa cosita. Claro, esté más prohibido o menos prohibido, o sea, más habitual o más cotidiano o no. Sí, es una vía, pero no es la vía. Digo, la prohibición del objeto no... voy a hacer un poquito de historia, pero la lucha contra el narcotráfico es... La guerra al narcotráfico es la guerra que más muerte y más plata y menos éxito ha tenido de todas las guerras habidas y por haber. No hay chance. No es por ahí. El prohibicionismo, el abolicionismo, el que no exista la droga y toda la guita en la plata que se gasta en luchar contra el narcotráfico, intentar eliminar las producciones, lo único que causa es muerte, muchísima cantidad de muertes, muchas más muertes en la lucha al narcotráfico que en cualquiera de las otras guerras, muchísima cantidad de plata tirada absolutamente a la basura porque la droga sigue intacta, porque si no es una, es otra, o es otra, o es otra. Porque las sustancias que alteran el estado de conciencia, que sería una definición súper ultra general de lo que sería una droga, que es alterar el estado de conciencia, no es un problema que tengamos histórico el ser humano. Es un problema del capitalismo. O sea, es un problema que se instala con el capitalismo. Sustancias que alteran el estado, el sistema nervioso central o que nos alteran en nuestro estado cerebral, mental y conductual han existido toda la vida. Todas las tribus aborígenes han consumido sustancias para obtener un efecto que modifique algo para acceder a algo. Y eso a nadie en ningún momento se le ocurrió decir ese es un drogadicto, ese es un adicto, esa es una comunidad de adictos. Cuando empieza a ser, en nuestra época, digamos, a nombrarse y a ser un problema, es a partir de la guerra del opio y a partir de la guerra civil en Estados Unidos. En la guerra civil de Estados Unidos aparece el opio traído de Oriente, en los opiáceos, como un analgésico que hasta ese momento en Asia se usaba con objetivos rituales, porque fumar opio y demás tenía que ver con objetivos rituales de esa comunidad. Cuando pasa a ser un analgésico y a tratarse como un analgésico después de la guerra civil en Estados Unidos, lo que empiezan a darse cuenta es que eso que cura, enferma. O sea, eso que cura el dolor empieza a generar un problema absolutamente más grande o distinto, en realidad, que es que la gente ya empieza a ir a buscar ese analgésico independientemente de que le duele o no por el estado que le causa ese analgésico. Y ahí empiezan las primeras clínicas de las de la drogadependencia y demás. Digo, como
Esos conceptos son conceptos modernos, de la edad moderna, surgidos del capitalismo. La guerra del opio es una guerra también muy compleja porque, como toda droga, todos la querían también, ¿no? Entonces, como la ruta del opio empieza a ser un problema, y ahí empezamos a hablar de las drogas en los términos que hablamos ahora. Hasta ese momento, nada. La cosa pasaba por otro lado y era estar en un estado alterado de conciencia que habilitaba un montón de otras cosas que no tenían nada que ver con el malestar, digamos. Entonces, para volver un poquito acá, a ese vínculo con ese objeto. Ese objeto que puede ser un objeto cualquiera. ¿Hay objetos más complicados que otros? Sí, claro, porque hay objetos que dañan mucho más que otros. El fideo de arroz no tiene un efecto tan dañino como la cocaína. Por supuesto que no. Lo que te puede pasar es que te empaches o que te caiga mal y que tengas un problema estomacal. Bueno, irás, el médico te retará, te dará algo para la panza, qué sé yo, y verás si podés regular el consumo o no. Porque ese es otro problema, digo, ¿no? Ahí tenemos un objeto que no genera lo mismo que meterle un par de gramos o tomarse unos saques de merca todos los días o arrancar temprano con el alcohol o las otras sustancias ya conocidas como drogas. Pues un poco la pregunta, ¿qué nos droga? Porque cuando un problema como el consumo de fideos de arroz amerita ser consultado. Largo otra pregunta. ¿En qué momento a alguien se le ocurriría decir, che, este consumo de arroz, de fideo de arroz, no... Te pones loquito si no lo tenés. Te pones loquito si no lo tenés. No es la única, ¿eh? A la billetera ya le está doliendo el fideíto de arroz. A la billetera le duele el fideíto de arroz. ¿Qué más? Muy bien. No hay posibilidad de disfrutar de otra comida si no es fideo de arroz. Bien. A la pareja ya se quiere separar porque ya no banca comer solamente fideo de arroz. Estoy usando fideo de arroz, vale para cualquier otro objeto que genere este mismo tipo de dificultades. Porque el consumo ya pasa, la problemática de consumo empieza a ser un problema que no solo es uno empieza ya a volverse loquito si no tiene el fideo de arroz, a necesitarlo, a salir a pedir plata prestada, a recorrer a las 3 de la mañana cualquier negocio abierto que venda fideos de arroz. Basta, no sigas, por favor. Mónica se está tirando al piso en este momento. Después viene el apapacho y ya vemos cómo superamos esto. Cómo sobrellevamos esto. Pero, entonces, hay efectos, ¿no? Ya cuando la pareja te dice, che, loca, basta. Hasta acá, yo ya no soporto más comer fideo de arroz. Cuando no tenés fideo de arroz, te pones insoportable. Esto ya está, no nos alcanza la guita. Los fideos de arroz salen caros. Muy, muy caros. Vamos con los fideos comunes y corrientes. Es él o yo, sería. Y son los fideos y yo contra el mundo. Fideos y arroz contra quien se ponga delante. Ahí tenemos un problema. O sea, cuando ese objeto, en el vínculo que establecemos con ese objeto, ya nos hace necesitarlo. No podemos dormir si no lo tenemos. Comemos fideo de arroz en cualquier horario. Salimos a buscar fideo de arroz en horarios absolutamente ridículos. Cuando nos estamos gastando toda la guita en ese objeto que hace que no compremos, no sé, que no paguemos otras cosas que necesitamos pagar por asegurarnos y garantizarnos el fideo de arroz, etcétera, 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 tenemos un problema. Ahora, si viene la compañera y le cuenta a cualquiera, che, vos sabés que me encanta el fideo de arroz, yo quiero el fideo de arroz todo el día y no sé qué. Y se encuentra con alguien que le gusta, no sé, los fideos verdes. Y dice, no, boludo, me pasa lo mismo con los fideos de espinaca. No sé, yo no puedo sin los fideos y no sé qué. Y entonces se juntan y empiezan, una se compra el fideo de arroz, la otra se compra el fideo de espinaca.
y más o menos la vamos llevando y qué sé yo. Y viene alguien y dice, no, pero posta, che, que ella tiene un problema con los fideos de arroz, en serio, ¿eh? Y la otra te dice, no, ¿cuánto quilombo? ¿Qué hace un fideo de arroz? Bueno, digo, el problema, estoy haciendo, insisto, vale para cualquier objeto. El problema empieza a ser un problema no necesariamente cuando quien observa dice, che, acá tenemos un problema. No. La pareja puede decir, basta, no esto, y decir, bueno, ¿sabes qué? Vos no me entendés, vos en realidad lo que estás en contra mío, andate vos con tu gimnasio y yo me quedo con mis fideos de arroz. Y hasta que aparece otra pareja y al principio no le jode mucho el fideo de arroz, pero hasta que se da cuenta que sin fideo de arroz la otra no vive y no hay más fideo de arroz porque los yanquis nos cerraron las importaciones chinas y no hay fideo de arroz y nada, taquicardia o no qué será, ¿no? Digo, gracias por el ejemplo, me ha venido bárbaro. Con una de esos sí que no lo tenía pensado. Ya me dieron ganas de probarlo. Son ricas, de arroz igual. Tienes un poquito ahí que me convida. El punto entonces es cuando un objeto X, sea una droga dura, sea una droga blanda, sea cualquier objeto, se transforma en problemático, cuando el sujeto ya entiende que sin eso la cosa se complica. Y los de afuera podemos decir un montón de cosas al respecto de cómo vemos a ese sujeto. Un montón de cosas. Podemos decir, te estás haciendo al carajo, dejaste el trabajo, no te alcanza la guita, estás haciendo cosas que no están buenas, Pero cuando eso se transforma en problemático es cuando el sujeto dice, che, ya, y por ahí es tarde. Digo, tarde porque a veces ya perdimos 3 parejas, porque nos quedamos sin un mango, porque perdimos el auto por comprar fideos de arroz, porque ya no nos fían más fideos de arroz, porque nos quedamos sin amigos, porque lo único que quiero comer es fideo de arroz y ya no me banco ni la pizza ni la empanada, ni siquiera puedo soportar que los demás coman pizza y empanada y no fideos de arroz. Y ahí tenemos lo que venimos ya hace mucho tiempo instalando, tratando de instalar, que es la posibilidad de empezar a pensar estos consumos como consumos problemáticos, que es un paradigma, es una forma de pensar las problemáticas de consumo, que no necesariamente son una adicción, que no necesariamente tenemos que hablar de drogadependencia, que no necesariamente tenemos que hablar de drogas duras, sino de cuando un consumo se vuelve problemático para un sujeto. Que no es necesariamente una enfermedad, sino que es algo que en ese vínculo entre ese sujeto y ese objeto complica, genera dificultades y hace que ahí sí, yo invito a todas, todos, todes que nos están escuchando, que cuando sentimos que hay algo, aunque no sea una droga dura, genera esa sensación de que sin eso, no, ese es el momento de pedir ayuda. Digo, ese es el momento de hablarlo con alguien, no hace falta ir a un centro de adicciones, no hace falta ir a un psicólogo, no sé qué, no necesariamente las cosas son a ese punto, pero cuando la cosa sentimos que se nos escapa un poquito, es el momento de empezar a conversarlo, aunque sea conversarlo con los amigues, con los padres, con les hijos o con quien tengamos al lado, para ver qué onda con cosas que incluso pueden ser sanas. El ejercicio puede ser muy sano y puede traer muchísima cantidad de problemas. Lo verde, ¿no? La onda light, la onda no sé qué, yo le digo lo verde en general, que se supone que es sano, puede traer muchísima cantidad de problemas. Hay gente que tiene consumo problemático de agua, hay gente que toma entre 10 y 15 litros de agua y eso deja de ser sano y pasa a ser una gran complicación. Entonces digo, por supuesto las drogas duras, está clarísimo, pero el punto es cuando ese objeto en el vínculo con el sujeto, al sujeto ya nos deja ahí medios, perdiendo.
Cuando empezamos a perder, cuando ya y vuelvo al principio, cuando eso que nos daba esa cosita que tenían las papas fritas, esa cosita, ya en vez de hacernos pasarla bien, nos las hace pasar mal. Ahí es momento de consultar. Bueno, creo que hasta acá suficiente, no sé cómo estamos de tiempo, pero si no, vamos con preguntas y demás. Yo puedo seguir un rato más, si no, pero... Una pregunta tengo, si estamos con tiempo. No, sí. Si la sociedad de consumo te empuja a la búsqueda de esos objetos de manera desmedida, en el sentido de que uno tiene que ser un eslabón que inyecte permanentemente ingresos a esa rueda de consumo y que para que funcione termina adquiriendo permanentemente o estando estimulado a la adquisición de bienes que no sirven. ¿No sirven en qué? ¿O para qué? En general, que no... Formule bien sobre la demanda. pregunta. No, pero es que yo voy preguntando, porque está bien, la pregunta está bien, pero el punto que es, no te son... cuando decís sirven, ahí es donde yo meto un poquito más para decir, bueno, ¿a qué sería que no sirven? Que uno puede satisfacer una necesidad con una cosa y tenerla, pero creer de que aparece algo novedoso, posterior, y que es nuevo y uno siente el deseo de tenerlo. Claro, también. Capitalismo. A eso me refiero. Capitalismo se llama eso, sí. Digamos, la generación de objetos de deseo. Todo el tiempo. El algoritmo es como, hasta el momento, es como la máxima expresión de eso. Le dedicás 5 segundos más a mirar una historia en el Instagram o algo en el Instagram y listo, ya. Como la oferta de Netflix. La oferta de Netflix. Viste que vos buscaste una película de determinadas características, una serie así, te ofrece 10 parecidas. Y terminás enganchado viendo siempre lo mismo. En una cadena que puede ser interminable. Digo, ahora tenemos las redes, tenemos el algoritmo que nos conduce a eso. Pero no siempre hemos tenido eso y es casi lo mismo. Digamos, es como, bueno, nada, la sociedad se va encargando una y otra vez, la sociedad de consumo, la sociedad capitalista, de que no alcance y que venga otro, y que venga otro, y que venga otro. Eso claramente trae muchos problemas. No a todo el mundo, yo insisto, digo, el objeto, y vuelvo con el principio, el objeto es un objeto. También depende, por eso yo hago hincapié en el sujeto y no en el objeto, porque si no, la cuestión sería la abolición de todos los objetos o la abstinencia de todos los objetos, y sería la solución a los problemas. Y nada, si no resolvemos algo del sujeto, puedes abstenerte de un objeto porque te lo quitan de adelante. Pero si no resolvemos algo de qué le pasa a ese sujeto en relación a que necesita de otro objeto, de otro objeto, de otro objeto, de otro objeto, nada, vamos a salir de la cocaína y vamos a seguir con cualquier otra cosa en esa misma lógica. Pero lo que vos decís, sí, claro, es así. Y todo está armado, el capitalismo está armado para eso. Para todo lo demás existe Mastercard. Pensando en esto de los jóvenes y las redes sociales, bueno, acá los menducosos nos escriben que estuvieron presentes con nosotros en Radio Nacional. Dice, buenas tardes. Hay muchos jóvenes que consumen un producto llamado Takis. Mi sobrina se desespera cuando no los consigue. No sé si lo han visto, un paquetito, creo que es naranja, violeta. Son snacks. Son snacks. Picantes. Picantes. Tienen como categorías, así, el más fuerte fuego, creo, algo así como. Sí, hay unos que son azules, que ya son medio incomibles. Bueno, y están, cómo se han sumado las redes sociales a implantar, digamos, objetos que tenemos que en teoría tener, como decía el Potro, porque si no sentimos por ahí que no somos, que no estamos dentro de ese circuito. Pero digo, a los jóvenes también como en esta etapa donde están construyéndose y su subjetividad también, digo, cómo vienen y hacen un despelote terrible con lo que consumen y el vínculo que tienen con esto que consumen. Un poco la columna anterior en la que estuve era eso, digamos, consumimos o somos consumidos, digo, va en esa línea, ¿no? Digo, el capitalismo va generando algo de eso, ¿no? Ahora está aquí o lo que sea. Bueno, y toda esta por ahí, bueno, investigación o que han hecho mujeres que no fueron tapas con el tema de las skincare y las jóvenes adolescentes que sin toda esa canasta de productos para la cara no salen a la calle, no van a la escuela,
no van a un cumpleaños si no se hacen todos los pasos. Bueno, droga, digo, ¿no? Ahí el que nos droga va en esa línea, digamos, ¿no? Y no tiene que ver claramente, por eso yo insisto en esto, para empezar a desmitificar algunas cosas y para preguntarnos, porque si no, en general el problema del consumo lo tiene el otro, ¿no? Que el que consume la merca, el que consume faso, el que consume alcohol, el que consume pastillas, o digamos, ¿no? Y siempre termina siendo un problema de otros. Y en general nos cuesta incluirnos en el sistema capitalista y donde los que tenemos problemas de consumo somos todos, digamos, más, menos grado y demás, pero digo, ¿cómo incluirnos? Yo hace años estaba dando yo trabajo con consumos problemáticos hace muchos años en el Estado y estaba trabajando con docentes hablando del consumo de celulares y que los chicos, que el celular y que los chicos y el celular. Y la docente, eran varias docentes, pero una que en un momento se enoja y dice no, porque los chicos, era una mujer que yo la había estado observando porque no había una docente que no había parado de mirar el celular la media hora que yo llevaba hablando. Se la devolví. Se enojó, por supuesto, ¿no? Dije, bueno, o sea, le estamos pidiendo a los adolescentes que no consuman, pero no has levantado la mirada del celular. La misma falta de respeto, porque en esos términos estaba como de respeto hacia la docente que está dando la clase, que bueno, no levantaste la mano, no levantaste la vista del celular toda la clase. Si vos podés escuchar, los pibes también pueden escuchar, digamos, si se trata de eso, digo, ¿no? Como, bueno, claramente está todo armado para eso. Yo lo que creo es que hay que pensar cómo habitamos estos dispositivos, cómo lo habitamos, ¿no? ¿Qué maneras vamos encontrando de habitar sin perdernos ahí, sin perdernos en el objeto, sin caer en la ilusión de que vamos a lograr eso que se supone que el objeto nos daría, nos brinda y demás? O sea, ¿cómo habitamos en este mundo complejo, capitalista, donde además está todo servido, ¿no? O sea, si uno ve mis redes sociales, Macri no hubiese ganado nunca las elecciones y ni les digo Milei, o sea, no había nadie que le iba a votar. Si uno ve mis redes sociales, no había chance y sin embargo hubo un 70-30. Bueno, claramente estoy del lado de esos 30, eso me enorgullece, pero es un engaño, ¿no? Y con la sobrina que consume, hay que, porque me queda resonando la palabra de se desespera, hay que ver qué quiere decir se desespera. No seas Adorni, escuchá Chiques Zombies, suscríbete a Habita Radio y ayúdanos a bancar este espacio de resistencia zombie.